Según la ley 25.280, si sos una persona con discapacidad, tenés derecho a no ser discriminado. Grabátelo. Estaba pensando recién, escuchábamos la música de Gustavo Cerati y me pensaba qué cruel que es la vida en un punto, ¿no? Porque ¿hace cuánto que tuvo el accidente cerebrovascular, que está internado? Y no sé, y uno sigue, ¿no? Sigue de largo sin tener en cuenta o sí, teniendo en cuenta, no sé, se me vino a la cabeza recién. Hoy hablamos de articulaciones y también un capítulo muy importante es los problemas de la cadera, especialmente en la gente mayor, este gran miedo que hay respecto a tener un accidente, caernos, quebrarnos la cadera y lo que pueda venir después, ¿no? La difícil recuperación que esto puede tener una persona mayor. Sí, exacto. En realidad, en mayores de 70 años y en la consulta diaria, lo más frecuente es la molestia o el dolor en la cadera y en la rodilla. Hoy vamos a hablar un poquito de la cadera. Es muy frecuente, pero también es cierto que no todos los dolores que ellos atribuyen a la cadera es de la cadera. ¿Sí? Esto también es algo que siempre repetimos. El paciente viene con algo característico, doctora, directamente me duele la cadera. El dolor de cadera generalmente está expresado en la ingle y acompaña la idea de que puede tener una afectación cuando en realidad hay discapacidad y trastornos en la marcha, porque en realidad la cadera acompaña a esas características. Pero también puede pasar que sobre una zona referida a la cadera sean dolores o de columna o de rodilla, que son otra de las cuestiones muy afectadas en la gente mayor. Ah, perfecto. Pero bueno, cuando en realidad tenemos ciertos elementos hay que empezar a investigar. Lejos la patología más común que sufre la cadera es la artrosis, ¿sí? Que no es más ni menos que la degeneración, el envejecimiento del aparato articular, que se entiende que son cada uno de todos los elementos que conforman una articulación, tal cual lo explicó el licenciado. Me gustaría hacerte esta consulta porque cuando hemos tratado y hemos hablado específicamente de la cadera, hoy por hoy los avances tecnológicos son impresionantes y le permiten al paciente tener una muchísima mejor calidad de vida, pero hay un gran pánico respecto a si me debo o no me debo operar en la tercera edad, ¿no? ¿Cuál es ese riesgo? Y muchas veces se resisten a operarse y hacen que este dolor vaya incrementándose y cada vez los invalide más. Y lamentablemente terminan por ahí sin poder caminar por un problema de cadera que si se hubiesen operado, no sé, 2 o 3 años antes no lo hubiesen tenido. En realidad se sabe y se dice que dentro del siglo XX todo, digamos, el avance y la tecnología fue todo para lo que mejoró más que nada es la cirugía de cadera. Fue toda la tecnología ahí, hay unos avances terribles y hoy en día la verdad que no hay que tener miedo a operarse la cadera. Es una técnica que cada vez está mucho más aceitada y en realidad el miedo, como vos decís, siempre también es hincapié en el riesgo quirúrgico y en el postquirúrgico. Y ahí me gustaría que se meta Ale porque también lo hablamos, pero me gustaría que lo refuerces, que el postquirúrgico, que es igualmente importante, tampoco es algo de morirse. No, para nada, en absoluto. Igualmente, uno cuando habla de cirugía de cadera, y es real, hoy en día las técnicas han adelantado, pero esto no quiere decir que la primera solución es la cirugía de cadera. No, ¿sí? no, esto no, porque si no la gente empieza a que hay que operar todas las caderas. Así. O sea, antes de llegar al punto de una cirugía, se pasan por un montón de situaciones y tratamientos, muchos de ellos los mismos que en un postquirúrgico, para rehabilitar esa cadera y para disminuir el impacto que tenga. Ahora, una vez que está hecha la cirugía de cadera, lo primero que hay que tener cuidado en las primeras horas son las posiciones que van a adoptar ese paciente para que esa cadera no tenga ningún tipo de problema. Es fundamental que no se flexionen, evitar los asientos bajos para, por ejemplo, un inodoro, para que la cola no quede por debajo de las rodillas, no cruzar las piernas, un par de situaciones que van a ser indicadas. Muy importante ir de a poquito recuperando la movilidad de esa cadera, ir recuperando la fuerza, ir recuperando la confianza para ir recuperando la movilidad y nunca, que esto siempre lo decimos, dejar de ver la cadera contraria, porque una cadera con artrosis durante mucho tiempo va a sobrecargar la cadera contraria y seguramente esa cadera también está enferma. Y no dejar de ver esto que señalaba Andrea, que problemas en las rodillas o problemas en otras partes del cuerpo pueden
empeorar una situación que hasta ahora estaba funcionando totalmente bien. En línea general, cuando se lo evalúa al paciente, se le evalúa las articulaciones más importantes, se ve el impacto, digamos, el más grande de qué articulación tiene y se va decidiendo en el momento. Pero es cierto lo que dijo Alejandro, en realidad uno echa mano primero a recursos de todo tipo, analgésicos, kinésicos, posturales, etcétera, antes de llegar a la cirugía. Es importante, digamos, una cosa es llegar a la cirugía por un desgaste total de la cadera y otra es cuando existe la fractura de cadera a raíz de un traumatismo. No, también hay mitos y hay mucho cuco sobre esto porque, digamos, personas muy mayores, la familia se niega a operarla porque si le queda postrada. Sí, tal cual. Hay determinadas indicaciones precisas y discusiones respecto a algunos pacientes con mucha disfuncionalidad y que tienen trastornos cognitivos y que ya no son autoválidos y demás, y son discusiones aparte. Pero personas con autonomía, aunque tengan 85 años, se operan igual. Digamos, si la persona hasta entonces caminó, se arregló, es autoválida y demás, no tiene por qué no operarse la cadera. Bueno, muy buena aclaración. Tenemos mensajes, escuchamos, Roberto. ¿Cómo no? Mariana de Villa Adelina pregunta cuál es la relación entre la humedad y los problemas de las articulaciones, porque hay gente a la que les duelen las articulaciones cuando hay humedad. Sí, es muy común. Por ahí un ejemplo, sí, ¿lo vieron cuando hay humedad que las puertas de madera se hinchan? Sí. Las articulaciones pasan lo mismo. El cuerpo tiende a absorber o a retener más líquido, se edematiza, se agranda, comprime terminales nerviosas, que son los nervios, y eso provoca el dolor. O sea que hay que ir a irse a vivir a Córdoba o a otro lugar. Están indicados lugares más secos, tal cual. Otro mensaje. Marisa de Olivos, ¿hay alguna manera de regenerar los cartílagos? Esta pregunta es muy buena porque también viene a echar claridad sobre todo una cantidad de medicación que está en el mercado, que a uno le dicen que tomándola le regenera los cartílagos, ¿no? Así es muy discutido, la realidad es que no hay nada comprobado todavía, pero también es cierto que las sustancias que hay en el mercado no hacen mal y ciertas pacientes refieren mejoría. Hay que tratar de cuidar el cartílago desde otros lugares, desde la precocidad de que una articulación se mantenga móvil. Cuanto más móvil se mantenga una articulación es mejor, porque vamos a lubricar la articulación con el líquido que hablábamos antes y esto nos va a proteger la articulación. Perfecto. Hacemos pausa, en un ratito estamos hablando de qué, Taco. Vamos a hablar de los problemas de las articulaciones en los individuos que viven en otras zonas y que hacen otros trabajos. Exacto, aprender a diferenciar que la problemática puede ser otra y puede ser muy pero muy riesgosa para la salud si no es atendida como corresponde. ¿Mensaje articulado? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo articulamos el mensaje que nos da la dolencia que tenemos en esta parte de nuestro cuerpo? Me suena a consultora política el mensaje articulado. Bueno, hacemos pausa, estamos en un ratito de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que para estimular la lactancia materna el plan médico obligatorio no cubre las leches maternizadas o de otro tipo, salvo expresa indicación médica con evaluación de la auditoría médica?